¿Cuántos le hablan a Dios? Alcen sus manos. ¿Todos le hablan a Dios? ¿Cuántos hablan con Dios? Desde ahí vamos a empezar, que hay una diferencia. ¿Sí? ¿Ok? Bueno, en la comunicación, ¿verdad? Como en el matrimonio, es la clave, dice, ¿verdad? Para que sea exitoso. Bueno, vamos a ver cómo aquí Jesús había tenido testigos de todas estas sanidades. Entonces dice que, ¿cómo se llama? Jesús estaba teniendo un gran impacto sobre la gente, sobre las multitudes, por los milagros que acababa de hacer, ¿ok? ¿Sí? Pero, ¿cómo se llama? Vemos también que en ese tiempo de Jesús, ¿sí? En la primera venida del Señor Jesucristo, había una plaga de demonios, ajá, ¿ok? Que se manifestaban, y lo vemos aquí en los evangelios, nos lo muestra, ¿verdad? Cómo se manifestaban. Y entonces dice que, ¿cómo se llama? Y lo vamos a ver que era muy manifiesto esta atmósfera, ese entorno que había en varias partes de Israel, ¿ok? ¿Sí? Y bueno, dice que él, ¿qué es lo que hacía cuando había una manifestación demoníaca? Ajá. Decía, a ver, déjenme, voy a orar. Y regreso. Ajá. ¿No? Ajá. Dice, fíjense, también en la palabra. Él hablaba y que las cosas eran hechas por el poder de la palabra, pero también por el poder del Espíritu Santo que había en él. ¿Ok? Ahora, ¿cuántos de aquí, ¿sí?, tienen estas dos cosas en su vida? Alce la mano. A ver, ¿cuántos son salvos? Pues parece que no, hermanos. Porque inmediatamente que uno es salvo, ¿quién viene a nuestra vida? Y es el mismo que operaba en el Señor Jesucristo. ¿Sí? Y además nos da, ¿qué? Autoridad y poder. Creo que no lo creen, ¿verdad? Pero bueno, vamos a ver que esto es para cada uno de nosotros, hermanos. ¿Sí? ¿Ok? Pero bueno, vamos a entrar en esto. Vamos a leer entonces el versículo del 8, capítulo 8, versículo del 18 al 34. Por favor, lo vamos a desmenuzar un poquito. Adelante, por favor. Viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Ok. Y vino un escriba y le dijo, Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo, las zorras tienen guarida y las aves tienen nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Ok. Otro de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Ok, entonces aquí como empecé, ¿verdad? Dice que viéndose Jesús rodeado de ¿qué? De mucha gente, porque eran testigos de los milagros que hacía Jesús. Ajá, y entonces estaba adquiriendo gran fama en las multitudes, ¿ok? Dice que los mandó
¿A dónde? A pasar al otro lado. Cada palabra que hay aquí en la Biblia, tiene un sentido, un porqué y un para qué, ¿ok? Entonces les dijo, váyanse para allá porque yo voy a ir para allá, ¿ok? Y dice, y vino un escriba. ¿Quién eran los escribas? Y vino un escriba y le dijo, maestro, ¿qué? Te seguiré a donde quiera que vayas. Este ya era un hombre con conocimiento de la palabra de Dios y de lo que decía la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, llegó, impactó, tocó su corazón, ¿y qué fue lo que pasó? Este hombre le pide, ¿verdad? ¿Qué es lo que le pide? Seguirlo. Seguirlo a donde quiera que vaya. Ok, ¿cuántos de nosotros hemos dicho, Señor, te seguiré? Porque somos seguidores de ¿quién? Pero tiene un costo. ¿Sí? Muchas veces le decimos con nuestras emociones, yo te seguiré, yo te serviré, mi vida es tuya y esto y aquello, pero, hasta ahí todo está bien, pero tiene un precio, tiene un costo, hermanos. ¿Sí? ¿Ok? Y aquí él se lo dice, ¿sí? Y se lo aclara. ¿Ok? Entonces, ¿cuántos de nosotros le hemos dicho, Señor, te seguiré? Y verdaderamente lo estamos siguiendo, hermanos, con los costos que conlleva esto, porque tiene un precio. Y tiene que tener dedicación. Y tiene que tener perseverancia. No es de que le digas y unos meses, un año, y ya después se te olvide esto. Es un compromiso. Dios hizo un compromiso con nosotros, ¿sí? Pero nosotros tenemos que tener el mismo compromiso que Él tiene. Y Dios no nos dijo que íbamos a tener, el Señor Jesucristo, ¿verdad? Que íbamos a estar faltos de aflicciones, pero que no nos preocupáramos, ¿verdad? Y parte de las aflicciones, ¿para qué son en la vida de los hombres, hermanos? Porque no queremos sufrir, ¿eh? ¿Quién quiere sufrir? ¿Quién quiere penalidades? ¿Quién quiere problemas? ¿Quién quiere todo lo que pasamos? Pero ese es el costo, hermanos. Y ese costo está trayendo cosas, primeramente para nosotros, que les son necesarias a Dios. ¿Para qué? Para que esto muera y para que nuestra relación sea de total y absoluta dependencia de Dios, como la de Jesús. ¿A quién le oraba a Jesús? ¿Quién le respondía? Para que ya dejes de estar confiando en algo o en alguien. Tenemos un proceso. Somos personas que estamos en un continuo, ¿qué? Proceso. ¿Ok? Bueno, y entonces aquí le aclara Jesús, ¿verdad? ¿Qué es lo que le dice al escriba? Las horas tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene. ¿Qué posesiones tenía Jesús? ¿Qué era suyo? Nada más lo que traía puesto. Que después, ¿qué fue lo que pasó con lo que traía puesto? Ya vimos en este mismo libro que no vinimos a hacer tesoros en la tierra, los discípulos de Jesús, ¿sí? Sino que, ¿a dónde tenemos que hacer? Invertir.
¿Y qué hacemos? En la tierra. El afán de este mundo, hermanos, que andamos buscando toda la vida. Y si tenemos, ¿queremos qué? Y más. Y no nos saciamos. Y nuestra vida, nuestro tiempo, nuestras fuerzas y todo lo que tenemos, ¿a dónde está enfocado? ¿En qué está enfocando? ¿Sí? ¿En estar haciendo qué? ¿Tesoros a dónde? ¿Y qué va a quedar en esta tierra? ¿Ok? Bueno, seguimos con la lectura, ¿sí? Le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos. Aún estas pequeñitas tienen a dónde, algo propio, ¿ok? Mas el Hijo del Hombre, ¿qué? No tiene dónde recostarse. A donde le agarraba el día, ahí se quedaba. ¿Ok? Porque él venía a otra cosa, hermanos. La intención de Dios para el hombre es que primeramente lo conozca y sea salvo. ¿Ok? Y eso es lo que vino a cumplir cabalmente nuestro Señor Jesucristo. Ahora nosotros, vamos ahí a Mateo. ¿Qué les dijo a sus discípulos? Mateo 28, acuérdense, ¿qué es la qué? ¿La gran qué? ¿Ok? ¿Para quién es? Para los hijos de Dios. ¿Sí? Y bueno, ¿cómo se llama? ¿Ya lo tienen? A ver, ¿qué es lo que nos dice? Fíjense nada más aquí, en el 15 nada más. Y ellos toman, perdón, aquí, pero los 11 discípulos, ya no estaba ¿quién? Judas, ¿verdad? Se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Se acordaron que Jesús les dijo, no se preocupen, yo voy a morir, pero también voy a resucitar, ¿ok? Y entonces, aquí en el 19 dice, por tanto, ¿sí? Les está haciendo una encomienda a los llamados, a los que el Padre escogió para nuestro Señor Jesucristo, y les dice, ¿haced qué? ¿A dónde? Bautizándolos en el nombre del Padre. ¿El 20 qué dice? Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí amén. ¿Y cuántos de nosotros estamos cumpliendo esta encomienda? Bueno, 21 dice, otro de sus discípulos le dijo, era otro, no solamente los 12, Jesús tenía más discípulos, ¿ok? ¿Sí? Le dijo, Señor, permíteme que vaya primero, ¿y qué? Entierre a mi padre, ¿sí? ¿Y qué fue lo que le dijo Jesús? Ajá. Ok, dice que en la cultura judía, ¿sí? Los familiares y más los hijos, ¿sí? Tenían que, ¿cómo se llama? Honrar de esta manera a sus padres, ¿ok? Era una responsabilidad y era una obligación, ¿ok? Pero, hay algo bien importante, hermanos. Nosotros en este mundo solo somos, ¿qué? Peregrinos y extranjeros. ¿Vamos de qué? De paso. Ahora, ¿cuántos de nosotros tenemos ese tiempo cierto de cuánto tiempo vamos a estar aquí en la tierra? Y no nos manda la palabra de Dios que
A partir de que nosotros tenemos el conocimiento de Dios y de su palabra, debemos de estar redimiendo el tiempo, pero ¿para qué o para quién? ¿Ok? ¿Sí? Y nos dice, redime. Hay que redimir. ¿Sí? ¿Y cuántos de nosotros estamos haciendo esto, hermanos? ¿Sí? Un discípulo, ¿sí? Una persona que ya es salva, tiene que tener estos principios bien claros, hermanos, porque es lo último de lo cual nos acordamos y hacemos. Anteponemos chorro de cosas nuestras. Y las cosas de Dios, ¿para cuándo las vas a dejar? No tenemos seguridad ni siquiera de estar en un rato aquí. ¿Sí? ¿Qué hiciste? ¿Cómo redimiste el tiempo que te ha dado para una nueva vida? Y bueno, aquí le dice a este discípulo, que pues deje que los muertos entierren a sus muertos. ¿Sí? No, Dios no tiene tanto preocupación por los servicios que se hacen cuando alguien fallece, ¿no? Sino del testimonio que la gente que no conoce tiene de esa persona y de las personas que van a despedirlo. ¿Qué es lo que tenemos que hablarles a los muertos? A los muertos que están ahí y no conocen nada. Levántate, no. Ajá. Los zombies. Muertos la gente, ¿no? La gente que vivos. Porque la mayoría de ellos, muchas veces, no conocen de Dios, hermanos. ¿Sí? Y yo creo que lo último que nosotros tuviéramos que pedirle en ese momento al Señor, ¿cuántos le dicen, Señor, que pues cuando yo no tengo mucha intención de que me velen, pero bueno, ya me regañaron? Entonces, pues si me tienen que velar algún tiempo, Señor, pues que los que vengan, ¿sí? Puedan ver, Señor, quién estuvo en mi vida. Ajá. Y si no te conocen, que la persona que vaya a hacer dar esas palabras, les muestre que yo creí siempre en un Dios vivo y verdadero. Conozcan, ¿sí? Aún ahí, ya toda, bueno, ya ni estoy ahí, ¿verdad? Porque ya nada más es el cuerpo, despidiendo el cuerpo, pero que sirva para eso, Señor, hasta el último momento, que sirva. ¿Ok? Y eso es lo que enfatiza Jesús en esto, ¿ok? Bueno, dice que el costo de seguir a Jesús, ¿ok? Jesús subraya el sacrificio y la dedicación necesaria para seguirlo. No promete comodidad, no promete ni seguridad material, ¿sí? De hecho, menciona que no tiene un lugar fijo donde descansar. Nosotros tenemos más que Jesús. ¿Se fijan? ¿Sí? ¿Ok? El segundo discípulo, que habla, dice, Jesús le insta a priorizar el llamado divino por encima de las responsabilidades familiares y de las tradiciones. Estas respuestas resaltan la radicalidad del llamado, ¿sí?, al discipulado y la necesidad de poner a Jesús en primer lugar, incluso por encima de las obligaciones más grandes. ¿Sí? Y pues el Señor hay veces que nos pone este tipo de pruebas, hermano, para saber cuánto de lo que sale de tu boca está en tu corazón. Y hay veces que nos hemos quedado, bueno, yo me quedo así, blanco, ¡pum!
Ajá. Y pero yo le doy gracias a Dios y he esperado en Él. Y Dios de la nada me vuelve a levantar. Uh-huh. He tenido mis padres enfermos. Lo puse él como prioridad. Le dije, permíteme ver por ellos. Hasta el último momento Dios me permitió ver por mis padres. Uh-huh. Entonces he tenido así cosas difíciles. No me pongo como muestra, hermanos, pero les quiero dar el testimonio que cuando verdaderamente nosotros ponemos a Dios sobre todas las cosas, Él nos permite, ¿sí? Él nos permite estar al tanto y pendiente de todo lo demás. Ese es lo que vean como ejemplo, ¿sí? No he tenido que dejar descuidado nada, pero siempre le he pedido a Dios que sea Él lo primero. Y Dios organiza todo lo demás para que yo pueda estar al pendiente y al tanto de todo esto. ¿Ok? Qué serios están. Bueno, vamos a seguir. Dice, Jesús calma, ¿qué? La tempestad. Ahorita vamos a leer estos versículos, por favor, del 23 al 27. Adelante, por favor. Jesús subió a la barca y sus seguidores lo acompañaron. Uh-huh. Entonces se desató una gran tormenta y las olas estaban cubriendo la barca, Uh-huh. pero Jesús estaba durmiendo. Entonces los seguidores se acercaron, lo despertaron y le dijeron, Señor, sálvanos, nos estamos ahogando. Él les dijo, ¿por qué son tan cobardes, hombres de poca fe? Jesús se levantó y regañó a los vientos y al mar, y todo quedó en gran calma. Ellos no lo podían creer y decían, ¿quién es este hombre que hasta el viento y las olas lo obedecen? Uh-huh. Ok, entonces vamos aquí a ver en el 23, ¿verdad? Dice que, y entrando él en la barca, ¿dónde había mandado a las multitudes? Al otro lado, ¿verdad? Y dice, sus discípulos, ¿qué hicieron? Le siguieron, ¿ok? El 24, he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande, ¿sí? Que las olas, ¿qué? Cubrían la barca. ¿Pero qué estaba haciendo el Señor? Pues óiganme, ¿cómo había estado el día, verdad? De lo que llego para seguir haciendo la obra de mi Padre, pues me voy a dormir. Acuérdense que Él era también hombre, ¿verdad? Ok, y entonces aquí dice que, he aquí que se levantó en el mar una tempestad. Cuando nosotros vamos al otro lado, como Jesús, aquí nos dice que salió para ir al otro lado. Cuando el enemigo ve que nosotros vamos al otro lado, vamos al lugar donde él está reinando, ¿qué es lo que hace? ¿Se queda quieto? No, hermanos. Y él iba, ¿sí? ¿Para dónde? Para ¿qué otro lado iba? A ver, vean en el subtítulo. Ajá. No es una casualidad. Estaba el demonio Gadareno. ¿Dónde estaba? ¿Sí? Él sabía que iba a haber una manifestación de ¿qué? Del enemigo. ¿Por qué? Porque en ese lugar donde estaban estos hombres dice que había gran maldad, gran pecado. Y el enemigo no lo sabe todo, pero dijo, va para mi territorio. ¿Qué hago? El enemigo no se queda quieto, hermanos. ¿Sí? Y dice que provocó, ¿qué fue lo que provocó en el mar?
dice que hubo un sismo muy fuerte y es bueno investigar, hermanos, como nos compartió la hermana Fabi el jueves. Ajá, y dice que en ese momento hubo ¿cómo se llama? Un sismo en el mar, y que entonces era tipo un tsunami. Más o menos tenemos la idea, ¿verdad? Imagínense nada más cómo estaba el mar. Por eso dice que las olas, ¿qué estaban tratando de hacer? Cubrían la barca. Ajá, ¿ok? ¿Por qué? Porque el enemigo no quiere que llegue Dios a sus territorios y empieza a hacer manifestaciones para parar que la verdad y la luz llegue a ese lugar. ¿Cómo la ven? ¿Sí? Y entonces, ¿pero qué decía? Él estaba descansando. ¿Él sabía lo que iba a haber, esa manifestación? Sí. Pero él no se preocupaba, porque sabía que iba a pasar. Cuando Dios nos lleva, porque nosotros no vamos, Dios nos lleva a los territorios del enemigo, ¿qué es lo que sucede? Y empieza a hacer manifestaciones, ¿para qué? Para parar, para que no lleguemos ahí. ¿Y qué empieza a venir en el corazón del hombre? Señor, estás durmiendo. Ajá. Y miedo, y hay gente que se paraliza y ya no va. Pero hay gente, ¿sí?, que sigue adelante a pesar de que tiene las cosas muchas veces en contra de. Ajá. ¿Y cuál debe de ser nuestra actitud cuando nos llueve, nos truena y nos relampaguea? Tener temor como los que no conocen al Padre. Paralizarnos. Confrontar. Dice, si confías en Dios, no debe de haber temor de nada, porque el Señor dijo que estaría con nosotros siempre. ¿Sí? Porque es un Dios que tiene sumo cuidado de nosotros. Pero Él nos lleva a enfrentar con su palabra, con su Espíritu Santo y con su autoridad al reino de las tinieblas. ¿Y qué pasa con el reino de las tinieblas? Cuando va alguien y aún pasando por todas estas cosas, va a hacer lo que Dios le necesita que él haga. ¿Se queda dormido Dios? No, hermanos. No. Y el temor sí nos entra de repente, ¿no? Pero también de repente el Espíritu nos recuerda quién es Dios y quién está con nosotros, hermanos. ¿Sí? Y entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer? Vamos a ver lo que hizo Jesús. Y entonces dice que vinieron, ¿qué? Sus discípulos y lo despertaron diciendo, Señor, Señor, sálvanos que perecemos. Ajá, ellos habían estado ¿cuánto tiempo con Jesús ahí? ¿Verdad? Todo el día y veían todos los milagros, veían todo lo que él hacía. Ajá, ¿ok? ¿Y qué es lo que tenían en ese momento de la tempestad? Si estaba ahí en su barca, quien tenía el poder, bueno, se los demuestra, ¿verdad? Se los demuestra ahí. ¿Por qué tiene el poder? Porque Él es el Padre, es el creador de todas las cosas que existen. Y la misma naturaleza lo obedece porque lo reconoce.
¿Ves? La naturaleza obedece a Dios. Vamos a ver cómo los demonios obedecen a Dios. Pero vamos a ver quién obedece a Dios. ¿Ok? ¿No le creen? ¿Sí? Y bueno, entonces dice, Él les dijo, ¿por qué teméis? ¿Por qué teméis? ¿Qué es lo que te sobrecoge el corazón y te tiene ahí? Así, 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 así. ¿De veras piensas que Dios no puede sacarte del problema, de la enfermedad, de la necesidad en que estás pasando? Él está en tu barca, Él está morando aquí, Él está aquí, hermanos. Amén. ¿Por qué dejamos ser sujetos del enemigo y permitirle que tenga su pie sobre nosotros? Ajá. Entonces dice, ¿qué les dijo? Hombres de poca fe. ¿Sí? ¿Ok? ¿Hombres de qué? Poca fe. Nosotros, ajá, empezamos con una fe así, creyendo un poquito en Él. Pero Dios, desde el momento que nosotros abrimos nuestro corazón, le entregamos nuestra vida, se ha manifestado día con día para que esa fe y esa confianza crezca en cada uno de nosotros. ¿Sí o no? Entonces, ¿dónde está tu fe? Bueno, entonces les dijo, hombres de poca fe. Y levantándose, ¿reprendió a quién? ¿Y qué se hizo? Gran bonanza. Ajá. Primero le dice, primero aquí, a lo largo de lo que estamos diciendo, dice, y un discípulo se acercó y le dijo. Y los discípulos le seguían, ¿verdad? Pero pasó esta tormenta, ¿y qué les dice Jesús? Hombres de poca fe. Estaba con ellos, venían de cuántas sanidades, milagros, prodigios. Ajá, ¿podrá hacer algo? ¿Quién podrá hacer algo por mí? ¿Verdad? Y nos pasan cosas, hermanos, cosas que Dios permite, porque el diablo no tiene autoridad para hacer de nosotros lo que quiere. Dios se lo permite, ¿sí? ¿Qué hizo con Job? ¿No lo presumió? Ajá, no lo presumió porque sabía que Job tenía ese corazón íntegro para poder pasar por... Óiganme, ¿quién de ustedes ha pasado? Yo no. Y la esposa hoy, gloria a Dios, ya dimos gloria a Dios por la esposa de Job, ya la entendimos. Entonces, porque sabía, ¿sí? ¿Qué clase de corazón, qué clase de fe tenía Job para con Dios? Y que iba a salir. ¿Por qué permite Dios? Ahora les voy a decir como dicen los que no conocen a Dios. ¿Por qué permite Dios tantas cosas tan malas? ¿Sabes qué es el único que confía en ti? En que Él ha puesto todo lo necesario para que tú pases por ese proceso. Y porque está ahí contigo, poniendo lo que tú no tienes en ese momento para poder sortear todo esto y salir. ¿Cómo salió Job?
conociéndolo personalmente, porque se de oídas, pero ahora, ajá, y cuando uno pasa por cosas, lo primero que dice es que Dios me está castigando. ¿Estará dormido? Por eso sigues en esa situación, en esa condición, en esa necesidad. O por tu pequeñita fe, cuando has visto tantas manifestaciones de parte de Dios. ¿Ok? Bueno, entonces ya les digo, hombre, ya no son mis discípulos, porque mi discípulo hace, ¿verdad? Lo que hace el maestro. Les enseñó. Recibieron personalmente todo esto y viene una tormenta y se agüitan. ¿Dónde he visto eso? ¿Quién sabe, verdad? Bueno, y entonces aquí, pues vemos esto, ¿verdad? Y dice que la calma de la tormenta revela la autoridad de Jesús sobre la naturaleza. Y yo busqué lo que es autoridad, ¿sí? Y dice que es un derecho legítimo y delegado por Dios para gobernar, dirigir y ser obedecido. ¿Cuántos de nosotros tenemos esa autoridad de parte de Dios? Porque a todos se nos ha dado. Si no la has usado, empieza a usar, sácala de ahí y empieza a usar, por favor, ¿sí? Bueno, y dice que esa autoridad se da. Ya vimos ahí en Mateo, ¿a quién le dio esa autoridad? A los discípulos, hermanos, para hacer todas estas cosas, ¿ok? ¿Sí? Y entonces dice, a pesar del peligro aparente, Jesús duerme, lo que indica su confianza y su paz interior. ¿Por qué perdemos la paz? ¿Por qué perdemos el sueño y el descanso? Dice que él no se duerme, que el que te guarda no se duerme, sino que está ahí pendiente de ti, ¿verdad? Dice, cuando sus discípulos temerosos y piden ayuda, Jesús reprende su falta de fe antes de calmar la tormenta. ¿Sí? Ajá. ¿Cuántos de nosotros seríamos reprendidos en este momento? Antes de quitar lo que estamos pasando, si lo estamos pasando, si están en ese tiempo de, ¿cómo se dice? De descanso, de reposo, denle gloria a Dios, al rato viene. Bueno, dice, este milagro no solo demuestra su poder divino, sino también enseña a los discípulos a confiar ¿en quién? En Dios. ¿Sí? En medio de las pruebas y desafíos de la vida. ¿Dónde debe de estar nuestra mirada? Ahorita vamos a aprender esto. ¿Arriba o abajo? Arriba. Pero como tenemos nuestra vista puesta aquí o acá, pues así está nuestra fe y nuestra confianza en Dios. ¿Sí o no? Sí. 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 No, ok. Bueno, seguimos. Vamos a ver los endemoniados gadarenos, ¿ok? Que era su punto para llegar ahí y ahí ya también estaban esperándolo, ¿ok? A ver, vamos a leer, por favor, del 28 y 29, nada más, por favor. Cuando Jesús llegó al otro lado de la región de Gaderón, Gadarenos, dos endemoniados le salieron en encuentro de entre los sepulcros. Eran tan violentos que por nadie se podía pasar por aquel camino. De pronto le gritaron: ¿por qué te entrometes, hijo de Dios? ¿Has venido a atormentarnos antes del tiempo señalado? Ok,
Entonces dice que en cuanto llegó ahí, a la otra orilla, donde ya lo estaban esperando, ¿sí? A la tierra de los ¿qué? Gadarenos. Vinieron a su encuentro, ¿cuántos? 2, ¿verdad? ¿Que estaban qué? Endemoniados. Ok, y luego, ¿cómo estaban? Dice aquí, feroces en gran manera. Ahora sí que bien agresivo. ¿Han visto la posesión de alguna persona? ¿No les ha tocado? Sí. Ay, tienen una fuerza. Pueden estarlo agarrando 10 personas y los botan así. No, no. Es terrible, ¿sí? El ver una posesión demoníaca. Y entonces dice que estos eran feroces, ¿verdad? Estaban bien enojados, tanto que nadie podía pasar por el camino, ¿sí? Pues no, decían, ahí están los endemoniados. Es aparte también del territorio de quién, hermanos. ¿Del territorio de qué? De Israel. Donde conocían a Dios y donde conocían la palabra. Pero estos demonios andaban sueltos, ¿verdad? Por ahí. Nomás no pases, no te preocupes, ya con eso arreglamos las cosas, ¿verdad? Ok. Entonces dice, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y clamaron. ¿Qué creen? ¿Sí? Que clamaron. Fíjense cómo los demonios conocen a Dios y los hombres no lo conocen. Y aún los que dicen que lo conocen. ¿Sí? Qué barbaridad, ¿verdad? ¿Qué tienes con nosotros? Jesús, ¿y qué le dijo? ¿Hijo de quién? Dios. Eso, los demonios conocen cuando es Dios y cuando es el Hijo de Dios. Y aquí vemos en varias partes cómo lo reconocían. ¿Sí? Y vamos a ver lo que pasó en este lugar con los hombres que decían que conocían a Dios, ¿ok? Y dice aquí, has venido acá para atormentarnos antes del tiempo. Ellos saben que tienen un final, ¿verdad? ¿Y a dónde se van a ir? ¿Ok? Al infierno. Pero ellos siguen haciendo, ¿sí? Como ellos quieren, cada día, ¿sí? Ajá. Y sabiendo a dónde se van a ir. ¿Cuántos hombres que conocen a Dios? ¿Sí? Ajá. Siguen haciendo lo que quieren. ¿Sí? Como estos demonios. Sabiendo que eso que están haciendo los puede llevar ¿a dónde? Chicos, si ustedes de veras conocen a Dios y están conociendo su palabra, por eso quería que estuvieran aquí. ¿Sí? No sigan viviendo como si no lo conocieran. Porque hay un fin para unos y para otros. Y normalmente, ¿sí? Se tiene una doble vida. Porque aquí decimos, sí, ya lo entendí, Señor. Pero se vive a veces de una manera totalmente contraria, sin temor a Dios, hermanos. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a ver cómo se asemeja esto, ¿ok? Entonces, ellos lo reconocieron quién era Jesús. ¿Estamos de acuerdo en eso? Dice que en esta escena los demonios reconocen inmediatamente la identidad de Jesús como Hijo de Dios y expresan temor a su autoridad. Hay ese temor reverente en nuestros corazones que nos dice, espérate. Que el reprimas y dejes de hacer cosas que no son correctas en tu vida por el temor a Dios.
temor no es miedo, temor es que este temor es respeto, reverencia a Dios. Por eso nosotros dice que somos salta para atrás, porque en ese temor nosotros empezamos a desistir de seguir viviendo como veníamos viviendo de esa manera equivocada. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Bueno. Entonces dice, su pregunta acerca de si ha venido a atormentarlos antes del tiempo sugiere una conciencia de su destino final. ¿Sí? Y muchos de los hombres saben que por su forma equivocada de vivir, dice que la paga del pecado es ¿qué? ¿Ok? Bueno, y si se mueren, si están muertos espiritualmente, o se apartan de Dios, ¿qué es lo que pasa? El Espíritu de Dios dice que se apaga, ¿verdad? Por el pecado, por la impiedad y la iniquidad que se vuelve otra vez a volver a ¿qué? A practicar en nuestra vida. En ese caso, ¿qué es lo que viene? La muerte, la segunda muerte. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Bueno. Entonces dice que su destino final y el poder de Jesús sobre ellos. Este encuentro resalta que el poder de Jesús trasciende el mundo físico, extendiéndose al reino espiritual, donde incluso los demonios deben someterse a la autoridad de ¿quién? Jesús. Ajá. Entonces, ellos son los que deben de tener miedo cuando un hijo de Dios, ¿sí?, está viviendo bajo esa fe que tiene la autoridad, el poder y el Espíritu de Dios para venir y deshacer las obras de las tinieblas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hasta ahí? ¿Sí? Bueno, qué bueno. Y entonces vemos, ¿verdad? Que, ¿cómo se llama? Dios nos ha redimido para ser más que vencedores en Cristo Jesús. ¿Sobre quién? Sobre el enemigo y sus obras y su reino, hermanos. Y todos tenemos ese poder y esa autoridad para hacerlo. Ahora, yo les pregunto, ¿lo estamos haciendo? ¿Estamos en contra de todo lo que se está manifestando en este tiempo? De veras que las presencias demoníacas, véanlas, o sea, ya no son ocultas, y son muy vistas y son muy conocidas. Ahora, los hijos de Dios, ¿qué estamos haciendo en contra de todas estas manifestaciones? Estamos como este pueblo que tenía ahí a sus dos demonios. Bueno, seguimos, ¿ok? ¿Sí? ¿En dónde nos quedamos? ¿Ok? 30, 31 y 32, ¿qué nos dice? Estaba haciendo de ellos un acto de cerdos. Los demonios le rogaron diciendo, nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Él les dijo, y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos, y he aquí, todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero y perecieron en las aguas. Ok, ellos sabían que por la presencia del Señor no podían seguir poseyendo a estos dos hombres. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, la presencia de Dios se impone sobre las tinieblas, hermanos. ¿Ok? Vamos a ver lo que dice Levítico 17, versículos 7 y 8. Jóvenes, por favor, quiero que ustedes lo lean. ¿Sí? Mateo 7, 6. Sebas, por favor, Mateo 7, 6. ¿Sí? Por favor. Y allá, ¿quién tiene? Levítico 17, versículos 7 y 8. Vamos a ver lo que la ley hablaba sobre los cerdos. ¿Ok? ¿Sí? Adelante. 17, versículos 7 y 8. Allá hay 4 jóvenes, por favor. ¿Ya lo tienen? Uno de ellos que lo lea, por favor. Levítico 7 y 8. 17, 7 y 8. ¿Qué dice?
Ujú, tras de los cuales han fornicado, ujú, tendrán esto por estatuto ujú, perpetuo ujú, sus ideas, ujú, edades. ujú. ¿El 8 también? Seguirás también. Cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que moran Ajá. entre vosotros, quieren holocausto o sacrificio. Ujú. A ver, déjenme ver. ¿Tienen alguna otra, por favor? A ver qué dice. Porque ahí hay una conexión entre lo que estamos viendo, por favor. Y nunca más volverán a ofrecer ídolos que tienen forma de cabríos con los que se han construido. Este es un estatuto perfecto para ellos y para sus descendientes. Cuando algún israelita o extranjero que viva entre ustedes ofrezca un holocausto o sacrificio. Ujú. Bueno, aquí nos dice que no se debe de sacrificar, ¿verdad? Esto, dice, más sacrificarán sus sacrificios, no lo, dices, y nunca más sacrificarán sus sacrificios a los demonios, ¿ok? Entonces, aquí en Mateo, por favor, 7:6, ¿qué nos dice? No deis Adelante. ¿No des lo santo a qué? los santos a los perros. Ajá. Ni eches nuestras perlas delante de los cerdos, no sea que los pisoteen y se vuelvan y os padecen. Ajá. Aquí en la Biblia hay una conexión entre, ¿cómo se llama? Los demonios y los cerdos. Ajá. El pueblo judío no podía estar apacentando cerdos. No eran silvestres, estaban teniendo de cerdos, un hato, ¿sí? Los cuidaban, ¿sí? Los criaban. Y esto era abominable delante de Dios. Y Dios lo sabía. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que pasa con los demonios cuando saben que tienen que salir fuera? ¿Qué le dicen a Jesús? Uh-huh. Dice aquí, dice el 30, estaban apacentando lejos de ellos un hato de muchos cerdos, ¿ok? Dice el 31, y los demonios le rogaron diciendo, si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato, ¿sí? De cerdos. Y los cerdos es algo inmundo delante de Dios. ¿Sí estamos viendo la conexión? Dice que estos cerdos, estaban prohibidos para su consumo, pero también para su cuidado. ¿Sí? ¿Y qué es lo que representan los cerdos? ¿Sí? Los cerdos representan fuerzas impuras, degradantes para el hombre. Uh-huh. Y tenemos como ejemplo el hijo pródigo, que es cuando ya cayó en la desgracia, ¿qué estaba haciendo? Apacentando, ¿qué? Este es el simbolismo, hermanos. Uh-huh. Cuando nosotros decaemos espiritual y moralmente, ¿qué es lo que está pasando ahí? ¿Qué es lo que está pasando, hermanos? Como los cerdos. Estamos siendo totalmente inmundos delante ¿Puedo de decir Dios. algo? Sí. Una de las características del cerdo es que si lo bañan, lo sueltan y ¿qué va a hacer? Se va a ensuciar. Porque su naturaleza es así, Exacto. hermanos. Pero ¿Sí? parafraseando esto que dices, nosotros estamos viviendo algunos así.
Aquí venimos, nos limpiamos y ya estamos teniendo cosas en nuestros hogares, nuestra forma de vivir, que no le agradan a Dios. Qué bueno que estás entendiendo esto, hermano. Ahí va yo. Está dentro del territorio de Israel. ¿Sí? Están haciendo esto con el conocimiento de lo que dice la ley de Dios. Y sobre de esto están haciendo ¿qué? ¿Qué están haciendo? ¿Sí? ¿Sí? ¿Ok? Bueno, nosotros como ahora nuevas criaturas en Cristo, veníamos de allá. Veníamos con una naturaleza que pecaminosa y caída. Porque nos conducíamos de esta manera, por la falta de conocimiento, porque no teníamos a Dios. Ahora que tenemos a Dios, su conocimiento y su palabra, algunos, no aquí, por supuesto, ¿verdad? Como dice David, en otros lados, ¿de qué manera están viviendo? Cuando ya, fíjense, cuando ya se tiene el conocimiento, yo digo, es peor, ¿no? Es doble, porque ya lo estás haciendo ¿con qué? ¿Ok? Bueno, seguimos. Entonces, dice, y él les dijo, ¿y los demonios a quién obedecen? ¿Sí? ¿Ok? Cuando nosotros tenemos esa autoridad, el Espíritu Santo, el conocimiento de la palabra y les hablamos tal cual dice la palabra, qué es lo que tienen que hacer los demonios. Y salir. ¿Sí? No necesitamos gritos. ¿Sí? La autoridad, ellos la pueden percibir como la percibieron estos demonios que estaban poseyendo a estos hombres. No es un ministerio, hermanos. Esto lo deberíamos de estar haciendo cada uno de nosotros. Porque hay lo mismo en cada uno de nosotros. Si Dios está con nosotros, hay esto, hermanos. Debe de haber esto para que tú lo hagas. Y no estés esperando que venga alguien o vayas o lo busques o lo mandes. No, usa lo que Dios ha puesto en ti. ¿Ha confiado para qué? ¿Para que lo tengas guardado? ¿Para que nunca lo saques? No, para que en su nombre, ¿no dice? ¿Qué echaremos fuera? Vimos la palabra y se harán ¿qué? ¿Sí? Jesucristo ya no está aquí, pero está su Santo Espíritu que mora, que vive dentro de ti, que está contigo. Iglesia de Cristo, ¿qué están haciendo? ¿Qué estamos haciendo con lo que nos ha delegado nuestro Señor Jesucristo? ¿Ok? ¿Sí? Ya vamos a acabar, ya me voy. Ok, dice, ¿y ellos qué? Salieron y se fueron de aquel hato de cerdos. He aquí todo el hato de cerdos que pasó. Por un despeñadero. Ajá. Ok. ¿Los cerdos tienen algo que ver con el agua? No, ¿verdad? Ok. Entonces, pero vemos que en la caída del hombre, ¿hasta dónde cae? ¿Sí? No es que te quedes aquí, es que sigues descendiendo y descendiendo y descendiendo hasta llegar a lo más profundo, como estos cerdos. Y cuando no tenemos una relación verdadera con Dios, pues somos dados a ir cayendo.
ir descendiendo, hermanos. Porque no hay temor, porque no hay fe. Porque tus ojos, ¿sí?, están puestos en lo que el mundo tiene puestos sus ojos. Y no están puestos en Dios. Pasan muchas cosas, no las negamos, ¿sí? Nos suceden muchas cosas, no las negamos. Pero Dios está con nosotros. Y Dios es con nosotros. Esa es la gran diferencia. Y por eso les decía, ¿le hablan a Dios o hablan con Dios? Ahí es la relación, la comunión, el conocimiento que adquieres de Dios y tu fe crece, tu confianza crece. Llega de momentos, le dan un golpe a alguien, ¿cómo quedamos, hermanos? Es normal, ¿sí? Pero ya que está pasando esto, pues, Señor, sí, a todos nos pasa, no somos infalibles, ¿sí? Pero volver así y acordarte, ay, pues ahí está Dios, ¿verdad? Ay, qué bueno que ya te está. Es como el, ¿no? ¿Verdad? Yo como, A ver. yo con Dios, ¿quién contra mí, no? Se puede decir así. ¿Y lo aplicamos, hermano? ¿Ok? Bueno, seguimos aquí. Hay que practicarlo. Ya lo conocemos, hay que practicarlo, ¿sí? Vamos a seguir. ¿A dónde nos quedamos? Ok. 33 y 34, por favor. Y los que apacentaron subieron, y viniendo a la ciudad contaron todas las cosas y lo que había pasado con los endemoniados. Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, y cuando le vieron... Hasta ahí, lo vamos a dejar pendiente, hasta ahí, ya sé lo que es el final de esto. Bueno, entonces dicen los demonios que, conscientes de su invitación, no es cierto, de su inevitable expulsión, suplicaron a Jesús que les permitiera entrar en el hato de los cerdos. No escogieron otra cosa, ¿sí? Porque hay ahí una conexión, ¿sí?, de demonios con cerdos. Es un lugar privilegiado, bueno para ellos, ¿ok? ¿Sí? Esta petición muestra su desesperación y la inevitabilidad de la autoridad de Jesús. Y aunque los demonios buscan un nuevo lugar donde habitar, porque dice que andan, ¿verdad?, buscando dónde, ¿ok? La acción también subraya el desprecio que tienen por los seres vivos. Los demonios, sea lo que sea, ahí están, si les dan el lugar. ¿Ok? Como pueden estar en un cerdo, como pueden estar en un animal, como pueden estar en un lugar, como en un ser humano. Todo es bueno para ellos. ¿Ok? ¿Sí? Ok, dice, animales impuros según la ley judía representan una existencia degradada y destructiva. Por eso dice, no de los santos a los santos. Porque no saben. No saben el precio, hermanos. No le den las perlas. ¿Ok? Muy bien. Y entonces, vemos aquí, dice, ok, y los que los apacentaron huyeron, viniendo, ¿qué? A la ciudad. Vieron lo que sucedió, se les fueron todos sus cerdos, todos quedaron ahí, ¿verdad? ¿Ok? Y entonces había muchos testigos de esto. Y dice que fueron a la aldea corriendo a manifestar a todos lo que había pasado y lo que había hecho Jesús. ¿Vieron la autoridad, el poder de Jesús? Aún con los demonios, ¿verdad? ¿Qué se esperaba
cuando tú ves y eres testigo de una manifestación de Dios de esta manera. Y se lo vas y se lo cuentas. La samaritana, ¿se acuerdan? Que tuvo ese encuentro personal con Jesús y fue y habló y les dijo, yo ya conozco y dio testimonio. Dice que cuando fueron a compartir ese lugar ya muchos habían creído por su testimonio. ¿Verdad? ¿Sí o no? Sí. Y entonces aquí, pues, ¿qué se esperaba? Hermanos, se esperaba que lo mismo, ¿no? Me imagino de ver un milagro así, ya los endemoniados estaban libres, ¿sí? ¿Qué era lo que se esperaba? Por lógica, ¿verdad? Que salieran y que alabaran, Señor, bendito seas, mira, somos testigos de tu poder, de esto, de aquello. Ya estos están liberados, bien. Ajá, bueno, pues no fue así, hermanos. ¿Ok? Dice, y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús y cuando le vieron, le rogaron que se fuera. Ajá, que se fueran lejos de sus contornos, a donde no te volvamos a ver, ni a saber de ti. Ajá. ¿Se fija? ¿Quién era peor? ¿Los demonios? ¿Los cerdos? ¿O la gente que ahí vivía? La gente que ahí vivía. Veían sus intereses personales. ¿Eh? Y así está el mundo, hermanos. Así está el mundo y así parte de su iglesia. No, sí, sana, sí hace, sí. Pero yo sigo en mi suciedad, en mi chiquero, allí, batiéndome. 5 minutos antes que me arrepienta, dice la palabra de Dios que no nos engañemos, no puede ser burlado. Y cuando se va con una premeditación, con el conocimiento que ya tenemos de Dios, ay, de aquel, no hay impunidad. ¿Ok? Bueno, dice que con una simple palabra Jesús expulsó a los demonios, quienes luego destruyeron el hato de los cerdos al precipitarse al mar. Este desenlace enfatiza la naturaleza destructiva de los demonios, quienes no solo causan daño a los hombres, sino que también llevan a la destrucción de los cerdos. La autoridad de Jesús es evidente, pero la respuesta de la gente es más. ¿Ok? Híjole, dice, ¿qué más adelante pedirá a Jesús que se vaya? Refleja un temor y la falta de comprensión de lo que verdaderamente ha sucedido. Y a veces la gente prefiere lo malo, lo sucio, lo corrompido. Ajá. Que son... Prestaron menos atención al milagro tan grande. Y a Dios, no quisieron de Dios. Y se interesaron más en la economía porque cuántos lo rechazaron. Que criaban se fueron al vacío y eso fueron y así está ahora. Ve a la iglesia, lee la palabra de Dios. ¿Y qué pasa? Sí, ya sé. ¿Para qué voy a la iglesia? Pero yo tengo que trabajar. Tengo cosas mejores que hacer, ¿verdad? Tengo que ver el fútbol, tengo que ver la película que ya vi 7, 8, 9 veces. Tengo que estar ahí, ¿cuántas horas en el aparatito ese? ¿Cuántos se llevan, muchachos? Ajá. Está mejor ver a los influencers, ¿verdad? Esto, aquello, ¿sí? Ahorita no, a lo mejor más después, ¿verdad? Habrá tiempo, lo que le sobra al hombre, ¿qué es? Lo mismo, hermanos, estamos haciendo lo mismo, ¿ok? Bueno, dice,
En Mateo 8, del 18 al 34, dice, presenta a Jesús como una figura de autoridad incomparable, capaz de dominar tanto las fuerzas de la naturaleza como los poderes espirituales malignos. Su llamado al discipulado es radical, demandante de tal devoción, mientras su poder sobre las tormentas y los demonios revela la identidad divina. ¿Ok? A través de estos eventos se nos desafía a reconocer quién es Jesús y responder con fe. Y la obediencia, ¿sí?, a su autoridad, ¿ok?, en nuestras vidas. Hermanos, nosotros hemos sido escogidos, llamados y salvados para Dios y para una encomienda que Él tiene para su iglesia. ¿Ok? ¿Sí estamos claros? Bueno, ¿la estamos llevando a cabo, hermanos? Ok, los que están esforzando, qué bueno, los felicito. Y a los que no se están esforzando, sean valientes. Considérenlo, hermanos. Como les dije, ahí en Gálatas dice, que no nos engañemos. ¿Eh? Dios no puede ser burlado. Y Dios no nos rescató para que sigamos viviendo como los cerdos. Y en condición de cerdos, porque cada uno escoge lo que quiere ser. ¿Ok? Dios escogió algo grande y maravilloso para nuestras vidas. Pero si tú escoges y tú decides vivir de esta manera, ¿ok? ¿Le damos gracias a Dios? ¿Sí, hermanos? Ok, pues. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu infinita misericordia, Dios. Yo te doy gracias por esta palabra que nos alerta, Señor. Porque todavía, Señor, estás con mucha misericordia, con mucho amor, con mucha bondad, alertando nuestros corazones. Yo te doy gracias por aquellos que están siendo prestos, que están siendo sensibles, Señor, que se están esforzando por ser obedientes contigo, Padre. Ayúdalos, Señor, ayúdalos para que puedan seguir adelante y para que en ellos se cumpla el propósito divino de nuestro Dios al cual fueron llamados. Aquellos, Señor, que andan distraídos, Señor, que andan tibios, que andan pues sin saber para qué están, Señor, pues yo pido que el Espíritu Santo les revele y les guíe esto. Y se den cuenta, Señor, que